Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este otro arquidiálogo. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Pablo Serrano Orozco de Serrano Monjarás Arquitectos. Antes de comenzar, nos dará unas palabras el arquitecto Honorato Carrasco, presidente del colegio. Gracias, Alejandro. Pues buenas noches a todas, a todos, a quienes nos acompañan aquí en la Casa del Arquitecto, presencialmente en Veracruz 24, y también a quienes nos acompañan en nuestras redes, en Facebook Live, con pues otro arquidiálogo, como bien señala Alejandro, y para efectos también de nosotros y de lo que es estos consejos directivos, también es ya prácticamente uno de los últimos arquidiálogos con los que cerramos, además, digamos, con el gusto y el honor de venir acompañados no solo de un gran arquitecto, sino de un querido amigo, Juan Pablo Serrano, un arquitecto que ya tendremos la oportunidad de ver en la presentación, parte de su trabajo, de su trayectoria, que muchos, por supuesto, conocen, y quienes la hemos seguido, también en muchos casos la admiramos, hemos tenido la oportunidad de vivir en sus espacios, de transitar por ellos, de revisar la calidad con la que se ejecutan sus trabajos con una finura extraordinaria, y que no es de extrañar porque Juan Pablo viene de una familia de 4 generaciones de arquitectos prácticamente, donde, bueno, ¿qué puedo decir de su papá, de Pancho, un queridísimo arquitecto, además referente también en nuestra arquitectura, en nuestra ciudad, en nuestro colegio, y honrosamente parte, por supuesto, miembro honorario de nuestro colegio, y que permite que en este espacio que se abre justamente para no solo para conocer la obra de nuestros agremiados, sino para poder generar una interlocución, una posible, ahora sí que interacción, y justamente un diálogo que nos lleve un poco más allá a profundizar de lo que es el trabajo en esta plataforma, que es una plataforma que la verdad le tenemos muchísimo aprecio en el colegio. Es una fórmula, yo diría, añeja. El propio Pancho ha participado en ella ya hace algunos ayeres, y muchos otros han pasado por este escenario. Tenemos un registro histórico maravilloso, lo hemos platicado en otras ocasiones, con grabaciones, por ejemplo, de pláticas con Abraham Zabludovsky, con Teodoro, con Pedro Ramírez Vázquez, con grandes referentes de la arquitectura que justamente nos han permitido compartir y disertar alrededor del tema que finalmente nos une a todos justamente en nuestro colegio, y es este amor y este conocimiento por la profesión, y pues poder hablar de ella, ¿no? Desde la práctica, que creo que eso es la gran riqueza. En estos consejos directivos, estos 2 pasados años, buscamos darle un impulso muy especial y muy particular a los arquidiálogos, que creo que se consiguió. Yo le agradezco a Alejandro y a la vicepresidencia de Óscar Sanginés el impulso que le han dado a este espacio, con una fórmula, la verdad, novedosísima, porque combina el conocimiento de despachos tan consolidados como Serrano Monjarás, pero también de pronto permite ver despachos emergentes, ¿no? Gentes jóvenes que vienen a compartir también su trabajo, si bien incipiente, iniciando, pero para ellos es significativo, importante el justamente compartir. Y en fin, también se hizo un ciclo de mujeres arquitectas que me pareció extraordinario y que ha venido a enriquecer el esquema de arquidiálogos. Y bueno, pues hoy nos honramos y nos sentimos orgullosos de tenerte, Juan Pablo. Nos vamos a ver con muchísimo interés, por supuesto,
la plática. Y bueno, a mí yo no quiero tomarme más tiempo para más que dar la bienvenida, dar un poco la voz a Alejandro para que haga la presentación ya oficial y la lectura de tu semblanza. Y bueno, con mucho gusto recibirte y escuchar tu plática. Bienvenido. Muchas gracias, arquitecto, por estar aquí presente y compartirnos. Voy a leer la semblanza. Serrano Monjarás Arquitectos cumple 31 años desarrollando espacios arquitectónicos en los que la calidad se logra por el adecuado uso de los materiales y la luz como elemento creativo. El espacio en su materia prima y como apoyo de equipos multidisciplinarios, los arquitectos Juan Pablo Serrano Orozco y Rafael Monjarás Fuentes, directores de la firma, demuestran su capacidad y desempeño en todos los campos de la arquitectura. Su estructura y profesionalismo les ha dado la oportunidad de trabajar en asociación con importantes firmas de arquitectos nacionales e internacionales. Han tenido oportunidad de diseñar, dirigir, ejecutar proyectos residenciales, restaurantes, hoteles, corporativos, centros culturales y desarrollos habitacionales. La conciencia sobre el balance ecológico y la naturaleza ha estado presente en sus proyectos desde sus inicios y consideran que la sustentabilidad no es una moda, sino la única forma de hacer arquitectura. Son miembros de Green Building Council Capítulo México para fortalecer su contribución en el panorama arquitectónico con el diseño de edificios que cuenten con un alto desempeño energético. Con su obra han participado en distintas exposiciones en importantes países: México, Estados Unidos, Francia, Singapur, Italia, Argentina, Ecuador, en diferentes. También fueron ganadores a la mención honorífica en la Quinta Bienal de la Ciudad de México, con la Torre del Parque, que es el tema de este arquidiálogo. Les sugerimos también a los que están presentes, tanto como los que están conectados en Facebook Live, que hagan comentarios, preguntas. Las estaremos pasando aquí al arquitecto para hacer justo este diálogo del que ya comentaba el arquitecto Honorato. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, también para los que están en el Facebook Live. Creo que estos formatos híbridos siempre se vuelven mucho más atractivos para poder sobrepasar fronteras físicas, y creo que de eso es parte de lo que les quiero platicar, de este mundo en este siglo digital, cómo realmente tenemos que empezar a reaccionar como arquitectos, sobre todo las nuevas generaciones, para poder trabajar aquí. Gracias a Honorato, gracias a Alejandro, al CAMSAM por la invitación. Ya llevamos más de un año planeando y encontrando fecha hasta ahora, entonces qué bueno que se logró el día de hoy. Ahorita que decías Honorato, yo recuerdo perfectamente cuando me pegaba con mi papá y íbamos a las pláticas ahí con Pani, con Pancho Terviño y con Ramírez Vázquez o Teodoro Sabludowski, ¿no? Que eran de esas cosas donde como que había que estar, ¿no? Que había que enterarse, y ahí empezó parte de nuestro interés cuando estábamos todavía en la escuela, enterándonos de quiénes eran, qué hacían, etcétera, cómo hablaban, qué decían, quién se reía, ¿no? Quién era más formal y quién no tanto, ¿sale? Entonces, pues me gustaría platicar un poquito de estos cambios importantes que he tenido en estos 31 años de estar trabajando, y cómo creo que deberíamos de empezar a reaccionar. Y la excusa es hablar del edificio de Bioparque. Bueno, Serrano Plus, como ahora nos llamamos, o como queremos renombrarnos a partir de este año, habla de que Serrano no es uno, ¿no? Serrano pues, han sido muchos, mucha gente. Estamos haciendo unas cuentas, creo que más de 800 personas han pasado por la oficina en estos 31 años. Y en la parte de docencia, pues también creo que tengo más de 1000 alumnos ex serranos en la escuela, y creo que habla de esa trayectoria que podríamos hacer. Creemos que la arquitectura es un oficio que se aprende de la mano de alguien, y pues que ojalá Serrano Plus Arquitectos sea un semillero para muchos jóvenes, ¿no? Y que realmente podamos trabajar a futuro
digamos, en estos temas. Ahora, en realidad, pues, Serranos, pues, de antemano hubo otros tres. Está aquí mi papá, que me da gusto que esté aquí, pero todo empezó hace como 125 años, no con mi bisabuelo, que su territorio era el centro histórico, la Santa María, mi abuelo, que pues empezó en el centro histórico, también en Santa María, y luego se fue a zonas muy remotas de la ciudad, ¿no? Una llamada Hipódromo Condesa, otra Polanco, Virreyes, o luego Vistahermosa, etcétera. Entonces ese crecimiento en ese mundo, digamos, de cada uno de ellos, creo que fue interesante. Y luego con mi papá, pues ahora sí, en sus equipos, eso es una de las cosas que estamos haciendo, ¿no? El mapeo a nivel nacional y a nivel ciudad, ¿no? De cómo ese crecimiento creo que sería interesante, pero creo que a mi papá pues, le tocó pues con su papá, con Pepe Nava, y con todo lo que hizo con Teodoro Abraham, Carlos Tejeda, obviamente con Susana, que también aquí nos acompaña, y que de alguna forma ese es el campo fértil de donde, igual que yo, hemos aprendido muchos para poder seguir. Y luego, pues, al principio empezamos con Enrique Macotela, con Gad Liberan, con Karim Nayar, y luego con Rafael Monjarás, ¿no? En el esquema Serrano Monjarás. Entonces, creo que es interesante ese patrón de generaciones que empieza del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, finales del siglo XX, ¿no? Y cómo empieza a haber esas generaciones que quizá 30 años empiezan a desfasar, pero pues, sabemos que las generaciones cada 25 años empiezan a regenerar el mundo de la arquitectura. Hemos tenido la posibilidad pues, de hacer muchos proyectos. Para mí, uno de los grandes cambios que tuve es que soy un arquitecto que empecé con escuadras, lápiz, con Augusto Álvarez, cortando árboles en el despacho de mi papá y Teodoro, o poniendo las computadoras también con Augusto y Legorretos. Ese cambio de la escuadra y el lápiz y el rapidógrafo, el cangrejo y el héroe, ¿no? A brincar al tema de la computadora es algo que a mí me gustó siempre y es algo que seguimos evolucionando. Creo que ahora la computadora, en lugar de nomás hacer el AutoCAD y todo lo que me tocó cambiar en muchos despachos y enseñar a muchos amigos arquitectos que no sabían de estos medios digitales, así como el siglo XX quizá fue el inicio del concreto, del acero, del cristal, pues creo que ahora el mundo digital, que otra vez está en el concreto, que otra vez está en el cristal, ¿no? Y en muchos materiales, creo que es de lo que nos tenemos que concentrar, que ya no podemos seguir construyendo como se construía en el siglo, en el Renacimiento o en el Neoclásico o en el siglo XX, ¿no? Y que debemos empezar a ver hacia dónde va el mundo, la sociedad que ha ido cambiando. Hemos tenido oportunidad, pues, de tener, como decía Alejandro, pues, distintas posibilidades, pero principalmente creo que el cambio que nos tocó en los 90s era el inicio de estos grandes edificios que estaban vacíos por dentro, que había que empezar a llenar. Y pues cómo empezábamos los arquitectos, pues haciendo esos pequeños departamentos, pequeñas oficinas, y toda esa remodelación que se dio en base a la apertura del libre comercio, el que llegaban nuevas empresas a México y que teníamos que estar al tú por tú. Otra de las cosas que hemos logrado hacer es tener la oportunidad con mi papá, Susana, Benjamín o José Luis. Hemos ido por muchos lugares del mundo a prácticamente vivir la arquitectura, que creo que es algo que antes no había otra cosa más que irse, tomarse el tiempo, ver unas cuantas revistas. Ahorita tenemos en la palma de la mano la información a nivel mundial de todos los despachos, etcétera. Pero yo creo que ahí me formé, primero cuando no había materiales, cuando no había lámparas, cuando no había llaves, ¿no? Donde nosotros teníamos que diseñar todo, ¿no? Encontrar los maestros que nos hacían todo, ¿no? Y ahora pasar a un catálogo mundial con el que podemos trabajar y atender. Entonces creo que ese es uno de los primeros cambios que estuvimos haciendo. Todo el tema del cambio de la iluminación, digamos, al mundo digital, ¿no? Ahora el LED, pues creo que es otro de los grandes cambios, pero uno de los cambios que más me cambió
creo como persona, es cuando tomé mi primer curso de Lead AP en la Ibero y esa apertura del Green Building Council Chapter en México, la fundación de SUME y esa conciencia que nos tocó de ser responsables de que el arquitecto con lo que diseña, con los materiales que se concibe, etcétera, realmente tenemos una responsabilidad que antes, como decía mi abuelo, era de sentido común, ¿no? Y ahora ya la podemos medir, ¿no? Y podemos ser tangibles de todo lo que va a implicar una buena o mala decisión en el desempeño del edificio. Entonces, luego pues tuvimos oportunidad con mi papá de trabajar con Foster & Partners o con Zaha Hadid y tuve esa oportunidad de medirte, digamos ya después de unos años, creo que fue bastante interesante y luego pues me llevó a tener relación con otros despachos como UHA London o con Jennifer Park en Chicago o con Mayol en Panamá, que digo, también ha hablado de este mundo global que no solo es un decir, sino es una realidad de materiales, de realidades y de trabajos que se pueden ir consolidando, digamos, en México. Entonces, creo que la parte del tema importante para mí es ese cambio a la conciencia medioambiental y cómo se debe de hacer la arquitectura, digamos, estamos en la tercera década del siglo XXI y creo que aquí es donde nos tenemos que ubicar y es de lo que quería platicar. En el siglo XIX, todos los recursos, digamos, si empezamos a ligar el tema de la energía, el tema de la movilidad y el tema de la productividad, pues prácticamente fue lo que empezó a cambiar el cómo se hacen, se producen las cosas, cómo se viven las ciudades, cómo se empiezan a aglomerar las gentes, que creo que es uno de los cambios importantes, pero también fue algo que creó un nuevo problema, que era la quema de carbón, ¿no? Para generar su vapor, etcétera, pero de otra forma también fue lo que empezó a conectar el mundo, ¿no? Los ferrocarriles, los barcos transoceánicos y eso, y creo que es una cosa interesante de ubicar, pero también por ahí empieza el problema. Luego en el siglo XX, pues el tema de Tesla, Edison, el cableado de todo el mundo, la electrificación, los electrodomésticos y todo esto que se crearon, digamos, desde el inicio del siglo pasado, ¿no? Siemens, Westinghouse, todas estas cosas, grandes empresas que empezaron a hilvanar el mundo, ¿no? Con todos esos inventos. Y luego, pues, el tema de los hidrocarburos, ¿no? Que fue una forma quizá un poco más controlada y que todavía seguimos sufriendo de cómo toda esa quema de hidrocarburos unió al mundo, pero fastidió al mundo. Entonces, todo ese carbón que hemos quemado en todos estos años es parte del problema y también fue la solución en su momento. Entonces, se dice que todos esos niveles de CO2 que hemos quemado se quedan como 150 años en la atmósfera, ¿no? Entonces, ahorita uno de los grandes problemas es cómo descarbonizamos. O sea, ya ahorita ya no estamos tanto preocupados por el tema de la sustentabilidad, sino la descarbonización. Y podríamos hablar también de la desplastificación, que digo, ha sido el tema de los plásticos, que en la segunda parte del siglo XX, pues realmente con el que hemos inundado el mundo, con lo que hemos inundado los ríos, con lo que hemos inundado los mares, ¿no? Y entonces empieza el problema de cómo vamos a poder crear todo un mundo global, pero una conciencia, y no solo una conciencia, sino cómo podemos reparar el mundo a través de todo este tema. Entonces, para mí el siglo XXI, en realidad es el mundo digital, el mundo prácticamente si le preguntáramos a Tesla y a Edison, si la famosa pelea entre los 110, 120 y los 220, 240, pues prácticamente si hubieran nacido hoy estuvieran como Steve Jobs, que era lo que quería es matar esos voltajes. De hecho, lo hicieron en las computadoras, lo hicieron en muchos suministros a nivel mundial con la universalidad de los voltajes, pero realmente deberíamos de estar
preocupados de este mundo de 12, 24 y 48 volts, que creo que es la realidad de nuestro mundo. Todo mundo en su casa tiene puros equipos con unos transformadores y las computadoras, las televisiones, nuestros celulares, todos los wearables que tenemos, estamos convirtiendo 110 y 220 en 12, 5, 48, lo que sea, ¿no? Todos los nuevos coches eléctricos empiezan a trabajar en 12, 24 y 48. Y tenemos la posibilidad de, en lugar de usar energías fósiles o carbono, pues podemos empezar a usar uno de los grandes regalos de Dios, que es la energía del sol a través de celdas fotovoltaicas, o en realidad podríamos empezar a hablar de otro tipo de energías limpias, pero creo que con la que estamos más cercanos sería con el tema de la generación fotovoltaica. Entonces, para mí, uno de los grandes puntos de la plática el día de hoy es invitar a todos los arquitectos, a todos los ciudadanos de este mundo a dejar de quemar cosas. O sea, ya no podemos seguir quemando diésel, gasolina, gas avión, ya no podemos tener calentadores de gas en nuestras casas, no podemos tener estufas, no podemos tener coches que no sean al menos híbridos o eléctricos, y esa es una conciencia que debemos de tratar de imponer en todas las nuevas generaciones y no decir que es un problema económico, porque no es cierto. El problema económico es conseguir el crédito para que sea deducible, ¿no? Y que sea viable, ¿no? Y eso pues es algo que nosotros hemos vivido en nuestra casa, en nuestra oficina, y que es algo que podemos decir a ciencia cierta de que no es más caro, que no es posible. Lo que es imposible es comprarlo de golpe, pero lo que sí puedo sacar es un arrendamiento, un financiamiento. El FIDE da los financiamientos y creo que se abren muchas posibilidades, pero el chiste es ya no decir no se puede, sino empezar a ver cómo sí se puede. Para mí una de las cosas más importantes es volver a presentar esta máquina bioclimática por excelencia, ¿no? Que se llama el árbol, ¿no? Que a través de su captación de los rayos UV se hace la fotosíntesis, capta el CO2, genera oxígeno, el carbono lo fija en la madera, el carbono lo vuelve a regresar al subsuelo y empezamos a secuestrar la máquina por excelencia para secuestrar carbón. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos árboles has sembrado en tu vida? ¿Cuántos árboles estás sembrando en tus proyectos? ¿Cuántos metros cuadrados de área verde estás supliendo en la huella de carbono? También es una solución para el calentamiento de las ciudades que están por arriba de 2 grados, etcétera. Entonces, si empezamos a regresar y imitar a la naturaleza, quizá a través del árbol, pues sería algo que si desmembramos debería de ser casi uno de las grandes formas de cómo volver a hacer arquitectura. Digo, los paneles pues ya están por todos lados, los colectores solares, etcétera. Y pues esa es la maravilla de volver a pensar, de volver a recapacitar. Y a mí esta foto es magnífica, cómo hemos hecho muchas burradas, digamos, en muchos lugares del mundo. Y abajo de esta máquina bioclimática también se filtra la luz excesiva del sol, se crece la velocidad del viento, se crea un microclima, tenemos como mejor calidad de aire y obviamente ese nivel de confort. Entonces, ¿por qué nuestros edificios no pueden dar el mismo confort que da la sombra de un árbol? Otro de los conceptos importantes que también me gustaría recalcar es el tema del envolvente. El envolvente es prácticamente uno de los grandes problemas de la arquitectura, cómo hacemos un envolvente eficiente que quizás se parezca más a estos termos alemanes de doble pared, donde podríamos guardar el confort de nuestros edificios, igual que un café. Si yo me tomo el café en un vaso de cristal, pues en 15 minutos está tibio o frío. Si me lo tomo en un vaso de cera y le pongo tapa, pues quizá me dura 45 minutos. Pero si lo meto un termo alemán o de estos Yeti que se usan ahora, yo puedo tener ese café caliente o esa bebida helada
por más de 7 horas, ¿no? Entonces, entendiendo ese tema, pues prácticamente no deberíamos de volver a hacer arquitectura nunca que no tenga esa doble pared, ¿no? Esos aislantes y ese confort que va a permitir que si necesito calefacción o si necesito aire acondicionado, no lo voy a perder por las ventanas, no lo voy a perder por los muros, no lo voy a perder por los techos, ¿no? Y lo ideal es no usar calefacción ni aire acondicionado en donde no se pueda y hacer la arquitectura con lo que me sobra. Pero creo que la arquitectura pasiva, bien aislada en la envolvente, será una de las constantes que deberíamos de usar en el tema del siglo XXI. Luego, la conectividad de los edificios, todo el tema del Smart Things o todos estos temas, incluso la inteligencia artificial, pues es algo que se debe de empezar a conectar la arquitectura, los materiales, etcétera, porque de alguna forma los humanos que vivimos los espacios estamos conectados y tenemos que empezar a interactuar todos estos temas. En alguno de mis viajes y pláticas en Europa, nos hemos dado cuenta que ya los financiamientos para proyectos que no son verdes no existen, ¿no? O sea, todavía en México te prestan si vas a comprar una casa, un coche de gasolina. En Europa ya no, ya se tomaron en serio y como el buen Luis dice, nos quedan 7 años para el 2030 de hacer un paro por completo y una vuelta en U, ¿no? 6.5, ¿no? Entonces, pero con que llegáramos en 7 con un cambio de mentalidad de todos los arquitectos, de cómo se construye, deberíamos empezar a minimizar el problema o la curva que hemos creado y poder exigir a las autoridades, exigir sobre todo a la sociedad y poder hacer y convencerlos con números, con centavos, con financiamiento, etcétera. Y digo, y por eso se empieza a ver mercado en México de todas estas personas que ya descubrieron que los bonos verdes a nivel mundial son más baratos que los bonos de cualquier lado. Entonces, es una fórmula en la que ya la arquitectura bien hecha, sobre todo que se pueda llevar a temas de net zero, al menos a temas de certificaciones que bajan del 20, 40, pero nos hemos dado cuenta que también la arquitectura bien hecha puede bajar el 70% de los consumos energéticos. Entonces, empecemos a aprovechar estos financiamientos mundiales y cómo podemos empezar a desconfigurar lo que hemos venido haciendo con el tema de los plásticos, con el tema de los hidrocarburos y con el tema del sol. Así empezamos después de mi curso LIS, digamos ya hace unos 20 y tantos años, ¿no? Empezar a buscar, ok, una casa sustentable. ¿Alguien conoce una casa sustentable? No. ¿Alguien ha ido a una casa sustentable? Tampoco. Y ahí empezamos a ver cómo hacemos las primeras casas sustentables y entender que era una casa sustentable, ir por el mundo y ver qué se podía hacer, ¿no? Y descubrimos que uno de los grandes problemas es pues el transporte de los materiales, ¿no? Entonces, ahí empezamos una racha de poder empezar a pensar qué sobra en el lugar, que pues en el siglo pasado habíamos dicho pues qué materiales son los de la zona, cómo construyen los vecinos, cómo lo han hecho en generaciones, pero creo que ahorita ya podemos hacer todos estos temas para poder hacer arquitectura con responsabilidad, sustentabilidad e innovación. Para nosotros, estos son un poquito de nuestros puntos: la sustentabilidad y la tecnología, la innovación y creatividad, la temporalidad y materialidad, ¿no? Y tratarlos de invitar a que ojalá empezamos a escribir el México de una manera distinta, ¿no? Como un México menos contaminado de CO2, que creo que el mismo país en sus letras nos lo está pidiendo. Esta es una de las buenas noticias, ¿no? Que a nivel mundial México tiene la bendición de Dios en su geografía y en sus mares, y en el tema puro del sol, pues somos bendecidos, digamos, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y pues aquí se ve pues que estamos arriba de 2,000 kilowatts hora por metro cuadrado, lo cual pues, se vuelve una maravilla
y más en estos puntos altos, ¿no? Uno de los grandes países en el tema de la sustentabilidad, ¿no?, son Alemania y los países nórdicos, que se ven no tienen sol, pero uno de los grandes cambios que hicieron fue cuando empezaron a rentar tierras en África para llevarse toda esa energía a Europa, ¿no? Entonces, si ellos pueden hacer eso, ¿cómo nosotros no podemos hacer eso de nuestras azoteas a nuestros edificios, ¿no? O cómo no lo podemos hacer a nivel regional. Entonces, este es un detalle de México, pues que si se fijan, pues no hay un solo lugar que tuviera un problema ni de nubosidad ni de capacidad. De hecho, si tenemos algún problema es el sol. Luego los vientos, pues es algo que se ha empezado a utilizar. Y estas tablas bioclimáticas me gustan mucho porque aquí podemos analizar con esto que antes no existía. Mi abuelo se hubiera vuelto loco con todas estas cosas, en donde dice cuánto en cada lugar que quieras en el mundo te puedes ir sin hacer nada, tienes confort. Y creo que México es de esos lugares en muchos lados donde sin hacer nada tenemos confort, y creo que por eso hemos sido flojos en el análisis de la arquitectura pasiva, del envolvente o de todos estos temas. También nos han dicho que el agua es regalada, que la luz es regalada, ¿no? Que el petróleo es regalado, y pues les tengo la noticia que no es cierto, ¿no? Que ya no es cierto y no es competitivo este tema. Pero si empezamos a analizar el sombreado es uno de los grandes puntos que nos genera confort después de lo que ya nos da gratis Dios. La ventilación cruzada, que pues es otra cosa que ya sabíamos. Y si no, empiezan los ventiladores y cosas un poquito pues más naturales que podemos ver a nivel país por todos lados, y no estar imitando estas cajas de espejo y climas 100% climatizados de aire acondicionado que corresponden a otras latitudes y que no tienen absolutamente nada que hacer con nosotros, y se vuelve un despilfarro o prácticamente un crimen para las siguientes generaciones de este país y de todo el mundo, porque les recuerdo que todo ese despilfarre pues se quedará 150 años en la atmósfera. Entonces, esta misma conciencia nos llevó, por ejemplo, a ver esta casa que fue la primera que hicimos de tierra, donde el 70% de la masa construida salió de un pequeño sótano y de la cisterna y de la cimentación, y que de alguna forma pues también se vuelve más aislante, tiene aire en medio, tiene aislantes, y que podemos garantizar. Y fue de los primeros lugares donde nos involucramos con 100% de LEDs, plantas de tratamiento en el fraccionamiento, redes de agua tratada. Todas las llaves son de sensor, que gastan 6 veces menos. El tema del aislante para tratar de ahorrar todo tema de climatización artificial, y todos los muebles de temas importantes. Y fue la primera vez de mi acercamiento a la geotermia, que la geotermia es otra maravilla que casi nadie utiliza aquí, que prácticamente el resumen es de que 3 metros abajo de la tierra, el promedio de la temperatura del lugar es la temperatura de la tierra. Y si yo puedo tener paso de tuberías, sobre todo con intercambio aire-tierra, yo puedo generar confort gratis, o como podríamos decir, aire acondicionado gratis o calefacción gratis en muchos lugares de nuestro país. Entonces, esos eran los análisis que podíamos hacer en esa época, nada que ver, y pues un poquito cómo empezamos a crear en el envolvente los vacíos, los aislantes y el resultado. Después de eso, pues, también estuvimos trabajando con un viñedo, donde yo nunca había hecho un viñedo, no sabía cómo se hacía el vino. Entonces, ese tema de la investigación en cada uno de estos temas con pasión, pues se vuelve una realidad, y si no, pues ningún arquitecto joven podría hacer un nuevo tipo de proyecto. Entonces, en base a mis viajes que hice, pues entendí cómo se hacía el vino y quise hacer un edificio que enseñara cómo se hace el vino, y me enteré que la máxima energía es otra vez en conservar el vino con temperatura y humedad, y encontramos que si hacíamos una excavación a 6 metros de profundidad, podíamos mantener la temperatura sin equipos de climatización, y también podíamos mantener el nivel de humedad o casi el nivel de la humedad.
Entonces se hizo este sótano, que es donde están todas las barricas. Se hizo un plan maestro que se ha ido modificando y estas rampas nos platican de cómo suben las uvas, cómo se procesan y cómo bajan a los tanques y a las botellas para poder llegar. Y también nos dimos cuenta que el mejor lugar para ver los campos siempre es el lugar más alto. Entonces, la mayoría del público lo subimos en la parte de arriba del proceso, que es donde empieza. Es un proyecto que hice con mi papá y Susana en Acapulco, donde otra vez todavía no se llamaba sustentabilidad, pero le decíamos sentido común, y es un edificio en envolvente que por todos estos agujeros pasa la ventilación cruzada y prácticamente hacemos un capelo de sombra en Acapulco con ventilación cruzada para poder crear estos espacios, el manejo de la luz natural que siempre nos ha interesado, etcétera. Luego este otro premio que nos dieron en Londres por este edificio, que pues, es un tema envolvente que todos dijeron que estaban locos, que para qué queríamos granito, aislantes, pieles interiores, etcétera. Pues desgraciadamente se murió el líder del proyecto en un accidente de avión y solo se hizo esta zona y no toda esa parte. Luego el reuso creo que es otra cosa que ya nos enseñaron hace unos años, Anne Lacaton, y el premio Pritzker, que una de las formas de ahorrar CO2 es rehabilitando edificios. Este es otro edificio que se dañó en el sismo, que también hizo mi papá y mi abuelo, y que de alguna forma lo volvimos, es como un viejito con osteoporosis que le cambiamos todos los huesos, 27 pilotes nuevos, todas las columnas nuevas, todas las traves nuevas, todas las tripas nuevas, etcétera, y que de alguna forma, si medimos, digamos, lo que hubiera contaminado o generado de residuos, la demolición, un nuevo edificio, etcétera, pues nada que ver con lo que el tema de rehacer las ciudades en base a espacios existentes, ¿no? Entonces, creo que es un buen camino que ha tomado la arquitectura de manera formal y se tienen que encontrar cuáles son los edificios que se pueden recuperar y cómo por dentro los podemos hacer con todo el state of the art que existe y sobre todo pues podríamos decir que es un edificio sustentable y que no quema ni una gota de gas, etcétera, que es con lo que predicamos con los ejemplos, ¿no? Luego, pues desde hace muchos años venimos trabajando con la certificación SLEED, con nuestros hiros peralocas de las certificaciones, que no se puede hacer arquitectura sin un tema interdisciplinario. Y pues creo que estos son muchos ejemplos de los proyectos interiores que empezamos a hacer ya hace 25 años más o menos o más y que se han venido sofisticando y que de alguna forma le cambias la vida a miles de gentes que van a vivir prácticamente sus 8 horas al día, aunque sea 3 días a la semana, ahora con el sistema híbrido, pero que de alguna manera puedes impactar con los espacios a mucha gente de distintos tipos. Entrando al tema de Torres Bioparque, que fue lo que me pidieron que platicara, pues creo que es interesante el reuso de las ciudades. La zona de San Antonio y Periférico corresponde a una zona industrial que se quedó ahí atrapada desde épocas de Uruchurtu, ¿no? Y que de alguna forma tenía un potencial enorme, con unas bodegas de una planta, y que en una época, en la época de Calderón, se hizo este parque de 70,000 metros cuadrados en antiguas concreteras y otro tipo de fábricas que se juntaban por ahí, y encontramos este pequeño oasis a unos cuantos metros del periférico. Entonces, todo el entorno era de este tipo y pues de alguna forma podemos empezar a crear espacios de trabajo y de vivienda y de servicios en una mezcla, en una buena zona de la ciudad. Entonces, el tema de este proyecto es primero aprovechar las vistas, porque hemos hecho también muchas propuestas urbanas de crear muchos pulmones verdes en todos lados y la famosa
ciudad de 15 minutos debería de llevarnos a todos estos pulmones con servicios y realmente, digamos, logramos meter un edificio de cocinas industriales, 2 torres con 94 departamentos dando al parque y sobraban metros cuadrados para hacer una torre de oficinas, que creo que, pues que también es algo que cambia mi vida. Después de estar como judíos errantes por toda la ciudad, pudimos diseñar un espacio que fuera la casa del despacho. Entonces aquí tuvimos la oportunidad de diseñar el conjunto y obviamente de diseñar pensando también en lo que íbamos a hacer adentro y poder incorporar pues muchas ideas que habíamos visto de muchos amigos arquitectos y poder tratar de crear un edificio que fuera negocio para el desarrollador, pero que de alguna forma pudiera alojar, digamos, un nuevo grupo de gentes que pudiéramos estar ahí. Es como empieza la historia, ¿no? Cuando eran puras fábricas y era la zona de guerra, ¿no? Y empezaban todo el tema de vivienda más hacia el interés social y pues todavía no existía el refuerzo de vialidades que había ahí, ¿no? Luego cómo empieza a hacerse el parque y pues siguen todas estos tejabanes industriales en toda esta zona que obviamente tienden a irse, al igual que se irán las concreteras pronto, y luego cómo se consolida este parque que también tiene ojos de estos temas sustentables, con viveros, con cuerpos de agua, hablando de la reforestación, y cómo nosotros podríamos hacer una reforestación urbana de usos a través de ese espacio. Entonces, esta es la planta en un terreno, digo, de 4,600 metros, es donde se crea la zona industrial de cocinas que se necesitaba hacer para otro lado. Esta zona de aquí es un pozo de la ciudad que obviamente se conserva como está y nos quedaba esto para hacer la zona de vivienda y la zona de oficinas. El principio de todo este proyecto era crear una calle que mide 70 metros de largo. Nuestra idea es que pues, pudiera estar de día abierto y que la gente pudiera ir pasando de una zona que pudiera ser un working café, ¿no? O solo un café y una zona de trabajo, un filtro donde pudiera haber el conserje de la vivienda, y aquí podría haber zona infantiles, zonas de amenidades de cines, de reuniones y trabajo, de ejercicio, el gimnasio, la alberca, y que tú pudieras tener toda esta planta baja regalada para todos los que vivirían y trabajarían en este edificio, y que pudiéramos tener los 70,000 metros del parque de este lado, más los otros 1,500 metros del otro lado. Entonces, prácticamente tienes esa posibilidad de estar entre verdes, que es una situación que dista mucho de lo que se tenía en el sitio. Entonces, estas son las 2 torres de vivienda que se fijan, aquí tiene un hoyo. Dirán, ¿y para qué le hiciste un hoyo? Pues porque ya no nos podíamos poner estas 3 viviendas, ya no había uso de suelo para poder ponerlo, y entonces pues logramos convencerlo que en lugar de que le hicieran el hoyo aquí, se los hicieran aquí, ¿no? Y luego el edificio de oficinas pues, prácticamente tiene la forma del terreno, que si se fijan tenía este brazo que se le hacía este triángulo, y entonces aprovechamos hasta el último metro cuadrado creando ese gran vacío en el espacio, y aquí se ve toda la doble altura de todo el eje de 70 metros que tenemos de lado a lado, que prácticamente se vuelve esa zona de ciudad. Yo también digo que deberíamos empezar a hacer los arquitectos a preocuparnos de las plantas bajas, tratar de activarlas, y deberíamos de regalar esos 9 metros a la ciudad, ¿no? Con servicios, con parques, con pasajes, etcétera. Y creo que es uno de los primeros ejercicios de cómo se deberían de ver los edificios abajo. Tenemos o teníamos por temas comerciales dotar de cierto número de estacionamientos, pero al tener edificio de oficinas y edificio de viviendas, se crea la
se puede sincronizar que los fines de semana que no están estos señores, pues los de aquí pueden usar todo esto, y entre semana que estos se fueron a trabajar a la escuela, pues estos pueden tener más coches, ¿no? Entonces creo que esa sinergia es algo que también se debería de usar en lugar de tener tantos edificios y oficinas con estacionamientos vacíos o los de vivienda también con los edificios vacíos, y lo ideal sabemos que es quitar los coches y empezar a usar nuevos usos en nuestros sótanos, que es algo importante. Luego, pues a la manera de mi abuelo, que creo que en 1926 fue el primer roof garden que se hizo en la Hipódromo Condesa, en el edificio que está en Ámsterdam y Sonora. Fue uno, creo que de los primeros roof gardens de muchos que hizo, y pues aquí también tenemos esa posibilidad de aprovechar las azoteas, tanto del lado de vivienda como del lado de oficinas. Este edificio prácticamente le tocó el sismo del 17 y prácticamente estaba construido hasta aquí. Se reestructuró todo esto por completo, y luego nos tocó la pandemia, pero ya se habían cambiado los 93 departamentos en esa época, pero nuevamente se valoran pues todo lo que son los balcones, todo lo que son los roof gardens, y pues coincide con todo ese uso de las áreas verdes. Todo el balcón, digamos, de todas las amenidades que es toda esta zona, pues también queda en balcón hacia el Bioparque San Antonio, y también todo el tema del estacionamiento. Tratamos de generar lo que ya hemos hecho en muchos proyectos, ventilación cruzada, que las losas de los estacionamientos no lleguen a los bordes, con lo que podemos generar los tiros de calor de todos los radiadores de los coches y poder crear un espacio mucho más confortable en todos estos sótanos. Y obviamente tenemos captación de agua de lluvia, potabilización, agua tratada, todas estas cosas que ya hacemos desde hace muchos años de descarga cero a la ciudad, ¿no? Y que creo que cada vez debemos ir más hacia esos temas. Se hicieron todos los análisis solares y la vista hacia el parque era sur, lo cual para la vivienda era muy bueno, pero para la oficina muy malo porque teníamos mucha ganancia de calor. Entonces, creamos estos parteluces que necesitamos para garantizar, digamos, en la media del año que es esta protección, y toda esa protección la provocamos que se convirtiera en energía a 24 volts para poder llevarlo a un medidor bidireccional y tratar de acercarnos hacia el net zero. Estos son los estacionamientos, que es un sistema de medios niveles, bodegas perimetrales, ¿no? Y de integrar y maximizar la relación entre los distintos usos en los distintos niveles y poder generar un buen estacionamiento que a futuro también se pueda volver un uso distinto a cómo vayan desapareciendo los coches. También pues nos interesa que la misma iluminación nos guíe, y ahí diseñamos pues, todas estas placas de acrílico con LED o las lámparas con formas de flechas que nos pueden ir guiando por el conjunto. Aquí vemos un detalle un poquito de cómo están los departamentos. Son 6 departamentos por planta que van de 65, 76 y 109, y que de alguna forma todo, como ya les dije, todos tienen vista al mar, o en este caso a Bioparque. 2 de los 3 tienen ventilación cruzada con ventanas hacia los 2 lados, y de alguna forma a través del núcleo que cumple con sus 2 escaleras y su ventilación exterior, podemos también generar toda esta ventilación hacia esta zona. Y aquí también se ve el tema del parque, que es la tapa del estacionamiento, otra cosa que empezó mi abuelo, mi papá, y que seguimos tratando de generar todas nuestras azoteas como tapas verdes que recuperan la huella verde de la ciudad. El sistema de las oficinas es un sistema estructural a base de bubble deck, que es un sistema reticular en 2 sentidos, que contiene
muchas botellas de PET, ¿no? O sea, tenemos cada vez encontrar los materiales, los sistemas constructivos, que toda esa basura que hemos generado los últimos 100 años mínimo, poderla capturar, ¿no? Y salvarla de ese tiradero. Y si no se puede recuperar en los procesos productivos, sí la podemos empaquetar dentro de nuestros elementos. Una de las nuevas cosas que estamos tratando de incorporar ahora se llama Resinate, que es un nuevo invento, creo que es colombiano, donde uno de los grandes problemas es el plástico a nivel mundial. Pero por otro lado, si se sigue creciendo la construcción para llegar a las necesidades de vivienda que vamos a tener en los próximos años, si incorporamos el 7% de basura, de plásticos de todo tipo dentro de nuestros concretos, pavimentos, etcétera, podemos resolver el problema de plástico al incorporarlo en nuestros concretos, que digo, ya hay para poderlo incorporar en blocks, en pavimentos, y están por salir los agregados para los concretos. Al mismo tiempo, todos los concretos estamos recomendando, no siempre nos hacen caso, pero hay hay ya concretos de bajo carbono, y pues son de las cosas que sí tenemos que estar cuidando todos los días, siendo conscientes de todos estos temas. Esa es la planta otra vez de las amenidades. Ahí están algunas fotos estas de Jaime Navarro, ¿no? Este es el balcón hacia el parque, con su carril de nado, que también está calentado con fotoceldas y bomba de calor, que es otro de los grandes cosas que debemos usar. Ya ahorita todos los calentadores, todos los refrigeradores, todas las lavadoras y secadoras, hasta Tesla ya cambió su aire acondicionado por bomba de calor. Ya es una tendencia porque prácticamente son equipos mucho más eficientes. Entonces, digo, ya no debemos de usar nunca ni una bomba que no sea de frecuencia variable, ni un calentador que no sea bomba de calor, ya todo lo que platicamos de las fotoceldas, ¿no? Entonces, ese es como quedó el jardín, que es la tapa del estacionamiento, y el bloque de atrás es la cocina industrial que se hizo por otros arquitectos y se creó toda esa parte. Estructuralmente es una estructura de concreto perimetral, ¿no? Que permite la eficiencia, y pues eso es lo que les platicaba del Jardín Zen, que es como se llamó ese gran hueco que otra vez tiene vista hacia los dos lados de la ciudad. Los departamentos se vendieron muy bien y siempre decimos que podemos ser grandes departamentos de 65 metros cuadrados porque no depende del metraje, sino quizá a veces de la altura o de la calidad de los espacios que podemos tener. Y en la parte de arriba hay roof gardens privados y roof garden públicos, y estos son los espacios de la vivienda de 65 metros cuadrados. La vista del roof garden en las partes de arriba, el espacio del hueco Zen, donde ya no se pudieron meter departamentos. Y este es un corte un poquito con los bubble decks y el espacio triangular que contiene la escalera de comunicación, y por fuera está a la manera como de Benjamín Romano, una escalera que la mitad está afuera y la mitad está dentro. Y aquí vemos ya unas primeras huellas del parasol, que en realidad es el generador de energía, y también cómo podemos generar ventilación cruzada aquí, y el gran espacio triangular también funciona como un tiro natural de chimenea de calor, con lo que podemos generar fácilmente la comunicación cruzada del espacio. Tenemos 320 paneles y decidimos que cada 32 paneles se los queda cada piso, y la idea es obviamente mientras se vayan eficientando los paneles poder cambiarlos o meter más paneles. Este es el espacio en planta baja, y también quisimos darle todo ese juego a la escalera, cómo desaparece, aparece y luego se vuelve a recuperar a otros lados, o posibilidades de poder conectar algunos pisos a través de estos volúmenes. Luego, pues este es el piso que ocupamos nosotros, en donde
pues ya tratamos de que no haya privados, sino al revés. La creación de espacios colaborativos, siempre el taller ha sido un espacio colaborativo, pero también muchas veces para presentaciones, para clientes, siempre el tema es dónde hay salas de juntas, dónde tenemos las juntas con los ingenieros, etcétera, y poder desgregar las zonas de los baños o de sistemas administrativos o de recepción que distan muchas veces del juego de las 30, 50 personas con las que se puede contar en la oficina. Este es el espacio, y aquí creo que se entiende muy bien, la protección de las fotoceldas, la cortina de cristal que en realidad es deslizable para poder tener la integración al exterior y cómo se puede integrar todo el espacio. También colamos con plantas todo el bubble deck para poder texturizar y traer algo de la textura del parque hacia la losa. Toda la madera es de crecimiento rápido, todos los materiales son de carbón neutral, las sillas son de contenidos reciclados, todo el material acústico es de cada metro, son 7 botellas de PET reciclado. Y pues así es prácticamente todo lo que hacemos en la oficina. Entonces, esta relación creo que de exterior a interior, poder trabajar, y en este caso decidimos que todo el taller es de pie, como él estaba en todos los despachos antes, en donde la gente que trabaja, que revisa, o el que se cansa puede trabajar un rato de pie y no tienes por qué estar sentado todo el tiempo. Tuvimos la oportunidad de hacer también otro de los pisos de arriba, que es más bien un showroom de muebles, en donde prácticamente toda la planta, salvo la recepción, todo es un gran showroom, y en un pequeño tapanco es donde logramos poner toda la parte administrativa para poder generar este espacio de 4 días de alto totalmente libres. Y como les decía, como yo tuve la oportunidad de diseñar la estructura, no hay traves y eso permite que no haya ningún estorbo, digamos, desde la concepción de la estructura. También con la ventilación nos ahorramos el aire acondicionado. No existe red de sprinklers como lo piden los gringos, sino solo red de hidrantes y extintores como lo tiene el reglamento. Los detectores, pues no es una red de detectores. Entonces hay muchas cosas que luego heredamos de otros mercados que no siempre hay que cuestionar para efectos de ser eficientes, ¿no? También tratamos de evitar todos los firmes, sobrepesos, etcétera, que creo que es algo que tenemos que seguir viendo. Y en la parte del roof garden es donde tenemos la parte social de fiestas y ahora ya un training hall y el comedor de todos los 11 pisos con la vista de toda la ciudad. Ahora, todo esto, pues siempre se dice que, pues que no lo hace el arquitecto, que no lo hace el despacho, que no lo hace todo el equipo de ingenieros, y sobre todo que las manos con las que realmente se hacen todas nuestras obras luego son estos grandes héroes ocultos que les dedicamos también. Hay algunas fotos en una publicación que hicimos, que realmente son los verdaderos, héroes ocultos de muchas de nuestras obras, ¿no? Los albañiles, los herreros, los que tienen todas las logísticas de la obra, todos estos peones que luego no sabemos ni cómo se llaman, para ir creando estos espacios y, y acabar de entender, digamos, toda la magia que podemos hacer desde la concepción, en el proceso, a través de los ojos de los fotógrafos para poder crear todo este tipo de trabajos que hacemos con la misma pasión para distintos proyectos, y pues, estamos listos para hacer todas las certificaciones. Como se ve ahí, pues queremos que Serrano Plus sea realmente este gran grupo de muchos jóvenes, sobre todo recién egresados, los que apoyamos para irse a las maestrías, que cuando regresan pueden ser asociados en la oficina, y que ojalá con el tiempo podamos seguir creciendo este grupo de arquitectos para que pueda seguir la tradición. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, qué bárbaro, qué buena plática, pues me encantó la aproximación con toda esta conciencia sobre lo que debe ser la arquitectura, pues tal cual, sustentable en estas fechas, que es ya inaplazable, ¿no? Tenemos que tener, ahora sí que inmerso en en todos nuestros procesos, estas condiciones, y yo creo que el trabajo lo muestra además muy claramente. Me permití invitar a nuestro queridísimo amigo mutuo, además, Luis Vega, ya ni me voy a poner a leer tu semblanza, mi estimado Luis, pero lo quise invitar pues como comentarista también un poquito así que no, él va a hablar lo suficiente, ya lo conocemos al buen Luisito, y va a dar también obviamente también sus participaciones. A mí me gustaría en general invitar a los presentes a que por supuesto podamos, ahora sí que hacer las preguntas que ustedes quieran, los comentarios, las observaciones que deseen, dedicarle unos minutos, si te parece, Juan Pablo, a esto. Y a mí me gustaría iniciar, y luego también, si me permites, te cedo la palabra, mi querido Luis, eh, tocando una parte de tu plática, Juan Pablo, que señalabas y coincido contigo plenamente en el sentido de que cada vez los profesionales tenemos que estar más involucrados y profundizando en estos principios, conocer obviamente todo lo que significan los ACV, los análisis de ciclo de vida, digamos, las repercusiones en términos de huella energética, hídrica, y no solo tener esta conciencia, sino llevarla obviamente a las edificaciones. Pero algo en lo que por lo menos a mí me ha tocado también, y lo señalo yo mucho en mis clases, es que qué tanto también tenemos que procurar que esto se lleve también a la población en general. O sea, porque una cosa es formar a los profesionales, ¿no? Pero qué tanto tenemos que trasladarlo. Yo siempre digo además a los usuarios, al consumidor final, ¿no? Yo en clase, en la especialidad de vivienda que me toca dar la parte de justamente vivienda sustentable, les digo que a mí me gustaría crear una especie como estos sellos también que suceden para la comida chatarra, ¿no? Tener unos sellos que hablaran de arquitectura chatarra, ¿no? Decir, a ver, esta arquitectura consume demasiado CO2, esta arquitectura está excedido en consumo hídrico, para que la gente tomara conciencia de estas condiciones, porque yo pienso que si la gente toma conciencia, también va, digamos, ya a exigir que esto se dé. ¿Qué opinas en ese sentido al respecto? Porque me gustaría ver tu opinión. Yo me acuerdo por ahí de los 70s, cuando los excusados consumían 20 litros, ¿no? Y salió una política de gobierno para cambiar los excusados, y cuando no, metían unos bloques dentro del tanque para que yo me acuerdo yo había botellas, o yo me acuerdo de los tabiques, perfecto, en el que mantenías la misma presión para que jalara, pero lograba reducir el consumo, ¿no? Entonces yo creo que si se hizo eso en ese momento para resolver un tema que solo era bajarle al tema del agua, ¿no? Yo creo que o el reciente, ¿no? Un día dijeron que ya no iba a haber bolsas de plástico en los súpers, y ya no había bolsas, te las vendían, etcétera. Y yo creo que cada vez más estamos todos acostumbrados a llegar a un lado y que por favor no nos den ni una sola bolsa de plástico y ni siquiera de papel, ¿no? O sea, ese cambio de mentalidad que lo dio el mercado, que lo dio el gobierno, es algo que se tiene que difundir, de los coches eléctricos, ¿no? O sea, cada coche de gasolina que usamos todavía es el responsable de 3 toneladas de CO2 al año. Entonces, ¿qué estamos esperando para ya dejar, digamos, Ubers, transporte público, todos los que vayan a cambiar ya no los deben de vender en México? Por eso, lo mismo. Kilómetros de la ciudad. En Europa ponen la etiqueta que le ponen igual a los refrigeradores o a los electrodomésticos, donde hay arquitectura A, B, C, y hablan de la buena arquitectura, no de la mala. Pero en la entrada de los edificios debería de haber
una etiqueta de la medición de los sellos de exceso de CO2, exceso de agua en su construcción, exceso de consumo energético. Y pues ahora sí es una cosa que se puede hacer más o menos fácil para que la gente sea consciente de ese tipo de desastres que se están haciendo por no hacer ese cambio de mentalidad y que empieza con las nuevas generaciones, pero también con las que tienen la posibilidad del consumo, de la compra y de todo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer. Ahora, no platiqué de las pinturas fotocatalíticas que también absorben el CO2, como para que ya estemos pintando todas las ciudades con esas pinturas que ya se usan en otros lados. Ahí 6 metros de pintura equivale a un árbol. Tampoco hemos hablado de que están prohibidos los impermeabilizantes rojos en muchas ciudades y aquí seguimos pintando de rojo todas nuestras azoteas. Si pintáramos de gris claro, digamos, para no decir de blanco, pues podemos bajar 2 grados de temperatura interior y obviamente esa temperatura se vuelve a disminuir a nivel ciudad. ¿Por qué no hacemos un programa de reforestación por calles, por colonias, para empezar a sembrar más árboles? ¿Por qué no hay un programa de roof gardens, de huertos que por un lado se promueven, luego se olvida, pero en el reglamento siguen prohibidos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que existe esa incoherencia, pero a mí la que más me preocupa es que los arquitectos, sobre todo los nuevos, no tengan esa conciencia de cuál es la mejor forma de construir, de consumir el agua. Y a mí, y el peor de todos es el problema del agua en la ciudad, ¿no? Llueve 11,000 millones de metros cúbicos al año, en 5 meses. 11,000 millones de metros cúbicos. Que lo mezclamos con caca y los mandamos a otro lado. O sea, ¿qué esperamos para a nivel edificio, a nivel terreno, tratar de mantener esos temas? Mi abuelo hablaba de unos sistemas de presas en todas las cañadas para mantener el agua de allá, que ahorita se podría luego volver a mandar y producir energía. ¿Cómo hacemos para que ya se separe el agua negra del agua pluvial? ¿Cómo podemos abrir nuestros nuevos cuerpos de agua, nuestros nuevos escurrimientos y no haberlo resuelto como se resolvió el siglo pasado? Entonces, a mí el problema del agua se me hace gravísimo, pero ¿dónde está el estudio y con qué financiamiento? Estoy seguro que quizá con el Banco Mundial, ¿no? O con otro tipo, se podría hacer un gran proyecto de ciudad, ¿no? O empecemos con de casas, ¿no? O de edificios, o de colonias, pero se puede llegar a cambiar, pues ahora sí, el panorama del agua, de la energía, de la movilidad, de que gane el peatón, etcétera, ¿no? Que cosas que ya existen, que ya lo podemos ver y ya lo podemos medir, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión, así rápido. Muchísimas gracias. Antes de darle también la palabra, me gustaría pedirle a Luis que también nos haga algún comentario y lo invito porque Luis, además de que es yo le digo un arquitecto honorífico, pero es un arquitecto además con una conciencia sustentable y una conciencia moderna, impulsor desde SUME, ¿no? Expresidente de SUME, representante comercial de Saint-Gobain, con toda esta parte del impulso justamente al tema de las envolventes sustentables, confort térmico, impulsor del concurso para estudiantes, ¿no? Justamente pensando en esos temas, que nos opine sobre un poco lo que acabamos de escuchar y para dónde crees que debe de estar jalando en general la arquitectura y la construcción en nuestro país. Gracias, Honorato. Juan Pablo, como siempre, es un gusto que compartamos la mesa y podamos hablar un poco de estos temas. Y hay un punto que siempre me ha gustado la arquitectura de Juan Pablo. Ahorita le mostraba a Honorato que en mi teléfono traigo las fotos de la oficina de Juan Pablo. Siempre que llego encuentro un ángulo diferente que se puede entender como la estética, lo bonito de la arquitectura sin ser yo arquitecto, y te agradezco el título, pero hay un concepto que también Juan Pablo, inclusive lo hemos trabajado juntos en algunos proyectos y me ha enseñado muchas cosas a hacerlo. Tuve la oportunidad con el arquitecto de platicar en una charla en el Colegio de Arquitectos con tu papá, hacer
una charla buenísima que estuvo Víctor Legorreta también con nosotros en esa ocasión. Y hablamos mucho de estos temas en donde el material se convierte en un punto clave de la edificación. Y ustedes han vuelto este tema de la economía circular un punto clave de las edificaciones. Mucha gente no habla de economía circular porque creen que es nada más darle vuelta a las cosas, pero es generar el ciclo de vida de la edificación en todo su contexto, desde la concepción del producto que voy a utilizar. Lo mencionaste cuando hablaste de la casa de tierra, cómo hablar del desplazamiento de materiales, hasta cómo, ¿sí? Y cómo puedo volver a utilizar ese material. Y un concepto que he estado acuñando los últimos años es las ciudades como bancos de materiales. O sea, tenemos que reconvertir nuestras ciudades en bancos de materiales porque no podemos seguir extrayendo materias primas del subsuelo, ya no podemos carbonizar nuestra industria de la construcción, ni ninguna otra, pero hablemos de la construcción. Y mucho, ahora hablo por la parte comercial, de lo que hacemos en mejorar concretos, hacer aditivos que mejoren el concreto para disminuir la huella de carbono, o materiales que nos permitan, esto que hablaste del sombreado, bueno, tú sabes que los vidrios nos pueden ayudar en muchas formas, o las placas de yeso, o los muros, o estas velarias, lo que quisiéramos. Tenemos que tener una conciencia diferente, y es un tema cultural, es un tema de educación, y el colegio ha hecho una muy buena labor. Ustedes han hecho una excelente labor en las universidades siempre. Hemos compartido en muchas universidades cátedra, donde tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones que existen soluciones, que no tenemos que quedarnos con la arquitectura de muchos años, que no es mala, pero que tiene soluciones más prácticas. No sé qué opines en este sentido sobre economía circular y este aspecto al que tienen que poner los estudiantes hoy. Yo ahí vuelvo al tema de que hay que hacer arquitectura con lo que sobra, ¿no? Si en México sobra el sol, hay que hacer el sol. Si lo que necesitamos porque hay sol es sombra, pues hay que hacer sombras, ¿no? Si hay tierra, tierra. Si hay piedra, si hay ruinas, ¿no? O si hay exceso de concreto, pues ese es realmente sería la forma de hacerlo para otra vez provocar ese tema de no desplazar ni usar excesos de energía para poder recuperar. Hay muchos temas y cada vez lo incorporamos más en las remodelaciones, tratar de que no salga nada ni entre nada. Sobre todo porque pues, ahí está el tema, ¿no? El tema del transporte es uno de los temas importantes, pero yo sí creo que, pues, por ejemplo, ahorita alguna cosa que hice ahora en la playa por Ixtapa, ¿no? Con las palmas que se caen, estamos haciendo sillas de playa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí está esto. Y con 2 tramos podemos dar calidad de vida, nada más con basura natural que se queda, ¿no? Entonces, ese tipo de estar pendientes de qué sobra en cada lugar, yo creo que es una de las pautas. O si tengo que llevar algo, ¿qué es lo más eficiente que puedo llevar? Si tiene contenidos reciclados o qué de lo que me sobra se lo puedo meter a otra cosa que se va a hacer. Y creo que el tema local, creo que es otra de las cosas que hemos estado sufriendo a nivel país, ¿no? O sea, cómo hay lugares donde hay mano de obra y gente zonas donde ya no hay mano de obra, ¿no? Entonces, pues creo que es importante, pues si en un lugar saben trabajar con palma, con bambú, con madera, pues no le andas llevando cosas que no le tocan, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Pues ahorita el gran movimiento que hay a nivel mundial o a nivel estudiantil por el uso de la madera, pues ya entendimos que la madera secuestró carbono, que prácticamente el 50% de la masa de toda la madera es carbono y la otra ya la metieron al suelo. Entonces, si vamos a construir algo y necesita un bastidor, pues sabemos que el mejor bastidor va a ser el de madera, ¿no? A diferencia de usar otros temas. Y creo que ese cambio, pues también va a ir cambiando, pero tenemos que respaldarlo con los artesanos que son los que realmente llevan a la realidad nuestros proyectos. Punto de carbono embebido, que es otro tema para otra charla muy larga en la arquitectura y que se tiene que poner en la lista de los puntos a atender. A mí me gustaría invitar a los presentes y también, Alex, no sé si tengamos comentarios ahorita también por
por Facebook, pero para, si quieren alguien, a ver, aquí hacer algunos comentarios, adelante. Hola, perdón, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, felicidades, muy buena presentación, muy buena visión de la sustentabilidad. Y en cuestión de sistemas estructurales, quería preguntarle si en el proyecto se evaluaron diferentes sistemas para optimizar volúmenes y así optimizar, obviamente, la huella de carbono y también diferentes materiales, no sé, entre concreto y acero o alguna otra cosa, para ver cuál es el que está afectando menos, ¿no? a la contaminación. Sí, tío, sí estamos trabajando. O sea, creo que el gran tema del mundo digital, pues nos llega al tema energético, al tema de la arquitectura y también al tema estructural. Prácticamente, obviamente con tecnología de punta, que es donde los que empezaron a usar esa, empiezas a calcular ya con despacho aquí y en el extranjero, pues todas las posibilidades de sistemas constructivos que se hay. Ahorita, por ejemplo, para un edificio que vamos a ser Net Zero, hay un programa que se llama, bueno, ahorita te digo, pero el chiste es que dejan correr por días un programa que genera todas las variables de dimensionamiento de todos los elementos para hacer el cálculo y te deciden el peralte ideal es este, el elemento ideal es este, el número de conexiones ideal y todo eso que digamos podría hasta ser millones de interacciones se hace en un par de días. Ahora, la forma de calcular las estructuras ya no son por elementos finitos o sino es por performance, ¿no? Por desempeño se llama, ¿no? Entonces, el trabajo de calcular por desempeño, el tema de que el arquitecto lo que dibuja, yo te puedo decir mañana cuánto cuesta porque ya pesé la varilla, ya pesé el concreto, ya pesé el acero, etcétera, y que puedas interactuar la solución con los volúmenes y obviamente lo más importante es como dice Foster, ¿no? ¿Cuánto pesa tu edificio? Porque lo que pesa es lo que contamina o muy cercano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser edificios de doble pared más ligeros, con los menos materiales posibles? Y creo que eso pues va a cambiar y también va a cambiar que tiene que ver con otro tema que también no hablamos, que es la prefabricación. O sea, prácticamente la prefabricación, el 3D print, etcétera, son cosas que llegaron para quedarse y cada vez vamos a empezar a hacer más producto que proceso en obra y obviamente que tiene sus grandes beneficios de contaminación, de desperdicios, quizá de tiempo, etcétera, pero definitivamente ya podemos modelar cómo se va a mover el aire en nuestros edificios, cómo se va a mover el agua, el número de codos o soporte. Cambiando el voltaje podemos cambiar cómo se hace la instalación eléctrica de los edificios. O sea, hay muchas cosas que sabemos que en poco tiempo van a ir cambiando, pero todo va a usar menos materiales, más prefabricados y que la inteligencia artificial o los programas que existen nos digan cuál es la manera de hacerlo. Buenas noches. Me gustaría, tengo dos preguntas que a ver si me los podría permitir. ¿Por qué? Porque vi en el inicio de su presentación 4 proyectos de ustedes. Uno de ellos es el proyecto de Vida Alta, un proyecto que en su momento me interesó muchísimo por la creación de este puente en una cuenca, en un proyecto privado. Saber qué fue lo que le representó a ustedes la creación de ese proyecto, de ese puente más bien en este proyecto privado. Saber cómo lo atacaron, cómo abarcaron ese punto, porque según recuerdo es una conexión entre 2 puntos, ¿no? Entonces me gustaría saber. Si quieres te platico eso. No es novedad, digamos, de que la ciudad creció hacia los suburbios, hacia las zonas de cañadas, hacia la zona de pues así, de las montañas, ¿no? De las lomas, como se llamaba, ¿no? Y así es para el norte, para el norponiente, para el poniente o para el sur. Cada vez hay menos terrenos para seguir haciendo cosas, ¿no? Y hay gente que sigue queriendo
vivir o regresar ahora a vivir en las zonas centrales, caminar y andar en bicicletas, pero también existe esa realidad de gente que quiere vivir en los suburbios. Al no haber terrenos, pues cada vez empieza a haber terrenos más escarpados. Y no es el único proyecto que hemos hecho, existen varios terrenos que no tienen acceso, ¿no? O que sus accesos son, pues ahora sí como los trazó el burro hace 2 siglos y siguen siendo casi la misma huella del burro por donde llegabas. Entonces, el acabar de entender que una infraestructura vial te puede acercar 2 puntos, pues eso es cosas que hemos visto pues, en Europa, en Suiza, en todos lugares que son escarpados a base de puentes, túneles o en las carreteras, etcétera, y desgraciadamente han llegado a las ciudades, ¿no? Pero el verdadero motivo es acercar a la gente entre un punto con buenas comunicaciones para llegar a un sitio disponible. Bueno, muchísimas Y gracias. obviamente comercialmente, pues si tú tienes un proyecto bien comunicado, uno mal comunicado, uno que llegas más rápido u otro, pues le da valor, ¿no? Y esa es la oportunidad de poder hacer un icono si tienes, pues ahora sí, los 2 terrenos. Claro, porque es demasiado impresionante verlo en la bajada de Interlomas, el puente. Y bueno, y esa la segunda pregunta que tengo. Mencionaron que a partir del temblor del 17 reestructuraron a partir de la zona De planta baja planta para baja. arriba. Saber si esto fue por cuestión de normativa o por una cuestión de sobreestructurar los edificios. Pero como tú sabes, el sismo dentro de la Tierra no tiene tanto problema. El problema generalmente es en los primeros 4 niveles. Las normas de diciembre del 2017 hicieron, explicado así vagamente, edificios más resistentes, quizás hasta 10 veces más, para que entendamos la dimensión de lo que implica, pero al mismo tiempo más flexibles, o saber dónde deben ser flexibles y dónde deben estar bien los no. Entonces, si entendemos eso, pues quiere decir que los edificios de después del 2017 valen mucho más, ¿no? Y por otro lado, pues que sí era el momento comercial para darle la seguridad que todos los edificios de después del 17 ya tienen, que otra vez sería una etiqueta que habría que ponerle a los edificios. ¿Cuál es un edificio más seguro y cuáles son los menos seguros? ¿Y cuál es su performance? También hay otras tecnologías regresando a lo estructural, que es monitorear las estructuras. O sea, hay varios edificios ya en México instrumentados en que cada vez que hay un sismo se puede medir cómo se mueve el edificio y con eso alimentar los programas para que tú puedas simular el sismo del 17, el sismo del 85 y ver cómo se van a mover los edificios. Entonces creo que ese tipo de tecnología para leer, para medir o para simular dentro de una computadora es algo que se tiene que poner. Pero, tío, por eso se hizo toda la estructura de planta de planta baja para arriba nueva. Muchas gracias. Hay 2 comentarios de Broesian Architects. Felicidades Juan Pablo, Honorato y Luis, que sigan los arquidiálogos. Y de Mayaray Padilla, felicidades, tanto que nos falta y no es tan común ahora la inclusión de nuevas formas de construir y de pensar arquitectura. Esto es por el momento. Si gustan, no sé si damos paso a alguna última pregunta y pues hagamos. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, muchas felicidades por esa trayectoria impresionante. La verdad es que estoy muy sorprendido de la información que nos brindó y de todos estos conceptos nuevos que siempre han estado en la materia, en la arquitectura, pero hoy en día son muy relevantes. Yo solo me quedé con una duda, tal vez no es muy importante, pero ¿cómo resolvió esta parte estructural del edificio de Bioparque Sin Traves? O sea, ¿dónde están las traves? Bueno, sí tiene traves, pero parece que no tiene traves. Quizás sería la respuesta, ¿no? Como sabes, otra vez, el sismo, donde pega más es en el perímetro. Entonces, las traves del perímetro sí existen, que son las que amarran. Como te dije, toda la estructura está perimetral, es como una cubeta, ¿no? Una cubeta con hoyos.
Entonces está muy fuerte todo el perímetro, ¿no? Pero el sistema de losas es una losa, creo que de 28 centímetros, algo así, donde vienen todas las, digamos, las nervaduras, traves acostadas, etcétera. Pero a ojos del que está adentro, no ves el sistema de estorbos visuales, estorbos para las instalaciones, y te deja prácticamente, no sé si vieron por ahí algunas fotos de los albañiles, donde el concreto prácticamente queda espejo, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho sobre una plancha de metal con una máquina que es prácticamente como un plotter de concreto, ¿no? Entonces, creo que cada vez hay más oportunidad de diseñar esa estructura que quede aparente o de esconderla, meterle las instalaciones adentro desde la fábrica, que lleguen todos estos temas y que son de las cosas que hemos estado trabajando también para otros proyectos, que ya es una realidad en muchos países y ciudades complicadas como las que seguramente tendremos pronto aquí. Muchas gracias, me quedo más tranquilo. A ver si quieres. Gracias, buenas noches. Me surgió una duda con respecto al proyecto de Torres. ¿Hubo alguna dificultad cuando decidieron entregar o regalar ese espacio del predio al entorno urbano? Por eso no regalamos nada, ¿no? Bueno, o sea, me O refiero así sea, como se abrió para todos los habitantes ese punto de unión, la calle de 80 metros, dices. Ajá. Sí, exacto, O esa sea, sí parte. regalamos un pedacito, pero es prácticamente en la calle, ¿no? O sea, sí cedimos parte para mejorar el ancho de vialidad, el equivalente a un carril de desaceleración o de incorporación, unas jardineras, y todavía nos falta por ahí regalar una escultura, cinética para la ciudad. Pero bueno, el chiste es que tú tienes que saber cómo regalas visualmente, ya sea para la ciudad, que serían esos pequeños ajustes que vas regalando para crear una mejor banqueta, una mejor plaza de acceso, etcétera, ¿no? Y no llegar hasta los dientes, hasta el último centímetro, porque aparte pues hay que cumplir con área libre. Pero por otro lado es cómo regalas la planta baja en áreas comunes para, digamos, si podemos decir que hay 93 departamentos de a 3 personas, pues podríamos decir que hay una población de 300 personas que se van a mover por esa zona. Y si hablamos que puede haber otras 30 personas en los 11 pisos, hay otras 300 personas. Entonces prácticamente le estás regalando una calidad espacial o de cómo moverse a esas 600 personas y a sus invitados que se van a mover por estacionamiento, por la planta baja o por los espacios ya, digamos, semi privados y privados de todo el edificio, y cómo regalas pues, el roof garden a través de las áreas comunes, ¿no? Entonces, creo que siempre, digamos, nuestros clientes, los desarrolladores, siempre todo lo deciden con la cartera, ¿no? Cómo ganan más, cómo le ponen los menos, etcétera. Pero te digo, aquí pues también, en este caso Arquitectoma, pues los logramos convencer, ¿no? ¿Por qué? Porque con lo que queríamos hacían un muy buen negocio. Entonces, también tenemos que poner en la balanza qué ideas para que ellos hagan negocios y que nosotros hagamos lo que queramos. Esa es más o menos la fórmula. Muchas gracias. Yo aprovechando, ya quería cerrar la última pregunta, pero ahora me abrió una duda que me surgió en el proyecto y que te la quería preguntar. Bueno, de entrada la posición del edificio y del conjunto es maravillosa, o sea, estar colindando con ese parque, que entre otras cosas, ese parque, lo platiqué alguna vez contigo, se hizo en la Facultad de Arquitectura, la coordinación de vinculación, desarrolló ese proyecto con, bueno, entre otros, pero bueno, a mí me tocó coordinar ese proyecto, la coordinación, pero el proyecto es de la Facultad de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje con Alejandro Cabeza y otros ahí, pero bueno. ¿Cómo hacerle? Ahorita, ¿cómo le hiciste? Porque prácticamente o sea, la fachada es colindante, o sea, está a la colindancia o está remetida. Ahí es una primera pregunta, porque la normativa, o sea, finalmente estás con una colindancia, pero bueno, o sea, obviamente la oportunidad de abrirte, esto inclusive es una
entiendo hasta casi hasta una técnica japonesa que le llaman de apropiación del paisaje, ¿no? ¿No? Tienes un paisaje, lo haces tuyo. O sea, es tu jardín, o sea, el parque es tu jardín, ¿no? Es una maravilla. Pero ¿cómo trataste el tema de la colindancia? Esa es un poco la pregunta. Otra vez tendríamos que regresar a la planta, pero obviamente el uso de suelo permite tal desplante. Nosotros reducimos el desplante y por medio de un polígono interno, sin traer potencial de ningún lado, es como si estas viviendas de 4 o 5 pisos las hubiéramos parado así. Con eso generamos mayor área libre, ¿sí? No construimos ni un metro más de lo mismo que se hacía así y logramos hacer el parque interior de 1500 metros sobre la planta del estacionamiento y la transparencia que se pudiera allá. Ahora, yo no puedo abrir ventanas hacia el vecino. El reglamento me dice que tengo que separarme un tercio de H y lo puedo reducir si estoy abierto a una de las calles. Entonces, prácticamente este edificio parece que está pegada hasta las narices, pero si se acuerdan, pues tenemos una terraza como de 7, 8 metros que separa la fachada propiamente del lindero del parque, pero pues, finalmente visualmente la vista prestada japonesa es la que se logra para los dos lados, ¿no? Y bueno, Panchito, préstame querido Pancho, pues, por favor, querías un comentario, adelante. Yo quisiera, Pablo, que nos hagas una reflexión que hacemos con frecuencia de la importancia que tuvo ahorita la pandemia y las reflexiones que dejaron para la construcción. Mientras mejor esté relacionada con la naturaleza, mejor nos va a ir a todos. Mientras menos errores cometamos contra el sentido común de las cosas, mejores van a ser las construcciones. Y cómo todo eso nos lleva a que lo sustentable de lo que tú siempre hablas tiene la importancia de la trascendencia con sentido común. Cuéntanos. Sí, ahí, desde que empezó la pandemia, empezó la histeria colectiva, ¿no? Creo que todos estuvimos en todos los chats, en todos las profecías casi de qué iba a pasar, etcétera. Pero lo que sí vivimos todos en este encierro, que fue a nivel mundial, fue darnos cuenta si vivíamos en un buen espacio o en un mal espacio, si nuestras ventanas eran grandes o eran chicas, si se abrían lo suficiente o no, y si el espacio era un espacio para poder estar ahí encerrado toda la vida, o si podía, me brincaba al departamento de junto que tiene balcón, o al que tiene terraza, o al que tiene roof garden. Y eso yo creo que es el tema del sentido común, ¿no? De que yo creo que mejores personas se pueden hacer con mejores espacios y podríamos incluir que espacios con mejor calidad de vida pueden crear todavía mejores personas, mejores parejas, mejores familias o hasta un entorno totalmente distinto. Entonces, para mí la reflexión es pues que digamos, ¿para qué son las construcciones? Para reunir gente. ¿Para qué son las ciudades? Para reunir gente. Y que estas gentes deben de tener oportunidades. Desgraciadamente unos tenemos muchas oportunidades y otros pocas oportunidades. ¿Cómo hacemos que los estándares de diseño para los que no tienen casas, para los que tienen casas precarias, cada vez se hagan casas de mejor calidad? Por ahí con el Infonavit o con temas post-temblor incluso en pandemia, hemos estado trabajando en varios prototipos y muchos de esos prototipos son de pequeñas casas, pero de doble altura, pequeñas casas, pero con jardín, pequeñas casas, pero con ventilación cruzada. Entonces, todos esos principios que vienen del sentido común, de cómo se construían las cosas, pero vistos con los ojos del mundo digital del siglo XXI, sustentable, y construyendo con todo este tema de contenidos reciclados, por decirlo menos, creo que abre las posibilidades para que la nueva generación, digamos, de esta tercera década del siglo XXI, empiece a tomar conciencia. Y lo que necesitamos es invitar a todos los arquitectos que sean gurús de la sustentabilidad, de la descarbonización,
del reciclado de ciudades, del reciclado de edificios, del reciclado de materiales, para que realmente se vuelva una constante para poder llegar a los 6 años y medio a tratar de bajar y tener esa conciencia de no seguir subiendo, sino incluso poderlo bajar. Entonces, ojalá, bueno, gracias a todos los patrocinadores y ojalá invitemos más, ¿no? A los de los árboles, a los de las pinturas blancas en las azoteas, a los de los dobles vidrios, a los de los aislantes en los muros, etcétera. Digo, para que realmente cualquier tipo de actividad que hagamos los arquitectos para cualquier programa o en cualquier tema realmente tome ese efecto de calidad de vida con sentido común y con esta conciencia de emergencia en el tema de la descarbonización. Gracias, Juan Pablo. Si quieres cerramos ya con unos comentarios y preguntas de Facebook y ahora sí que cerramos la conversación. Sí, hay unas preguntas de Damián Flores respecto a la vida de los edificios y su permanencia o huella en la ciudad. ¿Considera que las visiones emergentes de arquitectura en Europa de arquitectura temporal, como en Barcelona, con el modelo de vivienda temporal APROP, con una vida útil de aproximadamente 5 años, aportan o empobrecen la relación de la arquitectura con el medio ambiente? A ver si quieres conjunta algunas otras preguntas. Y otra que es, ¿cómo es su diseño de fachada a partir del factor Zero Energy? Bueno, existen dos teorías, ¿no? De un edificio que su ciclo de vida va a ser de muchos años, que creo que es la tendencia latinoamericana, por decirlo, ¿no? Que los edificios se hacen de piedra, de tabique, de bloc, de concreto, y pues duran 1, 2, 3, 4, y algunas tenemos 200 y 400 años. Entonces, creo que esa realidad muy nuestra, pues prácticamente edificios para muchas generaciones es una constante que nos ayuda contra otros países donde quieren dinamitar los edificios cada 30 años, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el reuso, con el cambio de programa dentro de los edificios, la flexibilidad, etcétera, que son principios que debemos de considerar. Y de alguna forma, también lo hemos visto en edificios buenos que son fáciles de remodelar, de cambiar de usos, y hay unos que son malísimos que te dan ganas de tirar. A través de eso, Koolhaas, pero Koolhaas fue el que empezó a hablar de los temas de los materiales, que si era bueno hacer edificios que duraran tanto tiempo o si era mejor hacer edificios que tuvieran una vida más corta para que hubiera oportunidad para más arquitectos a rehacer la ciudad y no heredaras una ciudad por siglos, ¿no? Y se hiciera vieja. Entonces de ahí salió el tema de que si un material nuevo tiene un ciclo de vida de 15 años o de 5 años, pues yo podría hacer arquitectura de 5 años y que de alguna forma se acabara el ciclo de vida, digamos, en ese tema y que me diera oportunidad de hacer otro tipo de cosas. Esos ciclos pasan en el mundo comercial, pasan en el mundo de la hospitalidad, etcétera, pero creo que es un poco ajeno a lo que nosotros hacemos como latinoamericanos. Pero creo que es una cosa que puede perfectamente vivir en el mundo del prefabricado, en el mundo del reciclado, etcétera, como una propuesta independiente, sobre todo para resaturar ciertos espacios urbanos o ciertos edificios que quisiera saturar, y creo que ahí se pueden vivir las dos tendencias. Zero Energy, el de la fachada. La fachada, pues no solo es la fachada, ¿no? Digo, es todo el principio de bajar el consumo de todos los recursos. El sistema, como les platicaba, es una fachada que tiene el sur, ¿no? Entonces, en la zona de oficinas no quieres tener la computadora. Se habla que si yo estoy en una computadora abajo del sol, pues resulta en vano decir que es dificilísimo ver hasta el celular en 20,000 luxes, ¿no? Del sol. Pero si me meto abajo del árbol que se acaba, prácticamente yo puedo tener otra vez mis 1,000 luxes, ¿no? Y eso lo puedo ir midiendo con los celulares, ya con todas estas nuevas aplicaciones. Realmente el ojo humano
pues necesita de 300 a 1000, ¿no? Y para trabajar en computadora necesito 300. Si tengo 20,000 y yo necesito 300, el confort visual y el exceso de energía dentro de los edificios pues, es demasiado. Entonces, por eso necesitamos el factor de sombra que piden las certificaciones, y el factor de sombra aquí lo hicimos con estos parteluces, que podríamos hablar del clásico volado de los balcones que hacen eso, quitarte el sol en exceso. Y en este caso lo hicimos con unos brackets metálicos que detienen las fotoceldas, 2 pares de fotoceldas, en total 32 fotoceldas, y que la sombra que proyecta la fotocelda es la que capta el panel fotovoltaico. Se recogen con microinversores, se llevan a un microinversor general que lleva la corriente al medidor bidireccional. Entonces, creo que cada vez, si sobra sol, ¿no? Y necesito energía, como junto los dos. Esta fachada de 320 paneles, pues creo que es la primera fachada de luz fotovoltaica que existe en el país. Y nuestras azoteas con estos edificios tan altos cada vez empiezan a quedar cortas las fachadas para el uso. Entonces, este es un primer intento, obviamente ya no hay suficientes azoteas, pero ya existen una cantidad de fachadas, de estos elementos de parte luces, cortinas, etcétera, que empiezan a incorporar todos estos sistemas de energía que a su vez me quitan el sol y la luz en exceso dentro de las fachadas, sobre todo en las oficinas. Estamos ahorita empezando a diseñar alguna idea en los edificios donde se mete el sol. Ahora también poder tener unos nuevos muebles con fotoceldas en el interior, que pueden generar parte de la energía a 24 volts para las computadoras y los celulares. Pues yo creo que con eso ya también te podemos dejar libre después de vernos, la verdad, compartido muchísimas cosas que creo que han abierto un panorama muy grande pues a todos los que de alguna manera trabajamos estos temas, pero también a los jóvenes, que creo que es la parte importante. Como bien decías, compartimos además el gusto por la docencia y por tratar de transmitir estos principios, y creo que hay una parte del público que en ese sentido pues son justamente jóvenes estudiantes, y qué bueno que les llegue. A mí me gustaría cerrar pues entregándote un reconocimiento, mi estimado Juan Pablo. Entonces me voy a permitir leerlo para que lo sepan. Bueno, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, en los ciclos de Arquidiálogos, otorgan el presente reconocimiento al arquitecto Juan Pablo Serrano Orozco por el arquidiálogo con el tema Torres Bioparque, Ciudad de México, 17 de mayo del 2023. De nuestros últimos arquidiálogos, por lo menos los que nos va a tocar presidir, esperemos que siga el esquema. Muchísimas felicidades, Juan Pablo.